Buen día tengan todos, mi nombre es Brisley Azari Lagos Espinal de la clase de Patología Acuática del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico. El día de hoy les hablaré acerca de enfermedades de moluscos bivalvos. Enfermedades bacterianas. Uno de los problemas de la acuicultura de moluscos bivalvos son los repetitivos episodios de mortalidad que merman gravemente la producción. Estos brotes de enfermedad afectan tanto a las fases larvarias y poslarvarias en criadero como a juveniles y adultos cultivados en medio natural. La acuicultura de moluscos ha pasado de ser una industria tradicional centrada en economías familiares a constituirse como una industria moderna, en algunos casos altamente tecnificada, con empresas competitivas y con una creciente grado de diversificación. Dentro de las bacterias patógenas tenemos tres, que son el cultivo de bivalvos en criadero. Los criaderos son actualmente la principal fuente de semilla para la acuicultura de muchos moluscos bivalvos de valor económico, entre los que se encuentran diferentes especies de ostras, almejas y pentínidos. Los episodios de estas mortalidades se dan a menudo en estas instalaciones, sin que se busquen en muchos casos los agentes causantes. Tenemos también los patógenos oportunistas. Estos son los agentes responsables de las mortalidades masivas en cultivos larvarios de bivalvos en criaderos que forman parte en muchas ocasiones de la microbiota normal. Estas bacterias son tolerables a ciertos niveles. Sí, otros factores como los medioambientales son favorables. También tenemos la vibriosis. El género Vibrio incluye a muchos de los principales patógenos en la acuicultura marina, tanto de peces como de crustáceos y moluscos. Las enfermedades producidas por representantes del género Pseudomonas. El género Pseudomonas ha sido descrito en algunos casos como patógeno de larva de bivalvo, en la mayoría de las ocasiones aislados obtenidos junto con miembros del género Vibrio causantes del problema en los cultivos larvarios. Enfermedades producidas por otros géneros bacterianos. La enfermedad cursa con los signos ya descritos anteriores: pérdida de movilidad larvaria, anormalidades en la estructura y función velares y las alteraciones en los órganos internos hasta su necrosis total, con la consiguiente mortalidad larvaria. Tenemos las enfermedades de juveniles y adultos. La mayoría de las enfermedades de etiología bacteriana en moluscos bivalvos adultos están producidas por la bacteria gram negativas y particularmente pertenecientes al género Vibrio. Una de ellas es la enfermedad del anillo marrón. La enfermedad del anillo marrón fue la primera enfermedad de etiología bacteriana demostrada en las almejas adultas. También tenemos la mortalidad del verano. En cuanto al fenómeno denominado mortalidad del verano de las ostras del Pacífico, es un hecho bien conocido que las poblaciones juveniles de esta especie sufren de modo regular mortalidades significativas durante los meses cálidos, siendo motivos de gran preocupación para los productores de este bivalvo por las importantes pérdidas económicas que ocasiona. También tenemos la enfermedad juvenil de la ostra. La enfermedad juvenil de la ostra fue detectada por primera vez en poblaciones cultivadas en la costa nororiental de Estados Unidos de América a finales de la década de 1980. También encontramos la nocardiosis. La primera hipótesis sobre las posibles causas de la enfermedad fueron un estrés fisiológico incluido por un metabolismo elevado o la maduración de las gónadas en condiciones de alta concentración de nutrientes y elevadas temperaturas. Tenemos el diagnóstico de enfermedades bacterianas. El diagnóstico tradicional de las enfermedades bacterianas pasa por el aislamiento en medios generales o selectivos y la caracterización bioquímica de los cultivos puros de los microorganismos aislados, ya que en la mayoría de los casos no existe una sintomatología específica que pueda ser asociada con la infección por una especie bacteriana determinada y que, por tanto, pueda ayudar en el diagnóstico. La enfermedad del anillo marrón, considerada como la primera patología demostrada etiológicamente bacteriana en bivalvos adultos.
Es uno de los principales factores limitantes del cultivo en almejas en Europa, asociado a grandes pérdidas económicas en el sector. La enfermedad del anillo marrón puede considerarse como una verdadera epizootia, ya que se ha descrito mortalidades superiores al 50% en almejas cultivadas. El método de detección de esta enfermedad se han aislado a partir de aguas intervalvar homogenizados de tejidos y depósitos orgánicos de diversas especies de almejas que mostraban la sintomatología del anillo marrón, empleando métodos bacteriológicos estándares desarrollados. Patología asociada a la enfermedad del anillo marrón. La enfermedad del anillo marrón es posible diferenciar dos procesos que generalmente se observan conjuntamente en ejemplares afectados por la epizootia. La formación de un depósito orgánico no mineralizado sobre la superficie interna de la concha y el descubrimiento del depósito por carpas calcificadas de neoformación similares al material que constituye en el extracto homogéneo o la concha interna. Prevención y control de la enfermedad. El empleo de medidas terapéuticas en parques intermareales de cultivos es impracticable debido a los elevados costes y a los riesgos ambientales que supondría el uso de cualquier agente quimioterapéutico en estas condiciones. Perkinsosis en molusco. La enfermedad causada por parásitos del género Perkinsus se detectó por primera vez en el ámbito de las investigaciones iniciadas en 1946 para determinar la causa de mortandades masivas en la costa de Luisiana, en Estados Unidos, cuya producción tenía una gran trascendencia socioeconómica. Características morfológicas del ciclo de vida. El ciclo de vida de las especies de Perkinsus se conoce en diferentes estadios que corresponden a la proliferación de los tejidos del hospedador y a la etapa de vida libre. En los tejidos del hospedador, el estadio característico se denomina trofozoito, con forma esférica u ovoide. Contiene una vacuola que ocupa gran parte del volumen celular y presenta el núcleo en posición periférica, con un núcleo patente. Métodos de diagnóstico. Dentro de ellos encontramos tres grupos. Como punto 1 tenemos la visualización del parásito tal como aparece en el hospedador. Punto número 2, la incubación de tejidos del hospedador en caldo del tioglicolato. Y punto número 3 tenemos la aplicación de técnicas moleculares para detectar secuencias de ADN exclusivas del parásito. Cultivo in vitro del parásito. La disponibilidad de la célula del parásito se proporcionan cultivos in vitro. Ha sido posibilitado desarrollar la experimentación crucial para conocer la biología, fisiología, bioquímica, genética del parásito, sus mecanismos de patogenicidad y comprender la interacción con el hospedador. La marteliosis en moluscos. Los parásitos de moluscos pertenecen al filum Paramycea. Se encuentran entre los más importantes que parasitan a los moluscos bivalvos en todo el planeta. Diagnóstico. Para muchos de los patógenos, los moluscos bivalvos y las técnicas de diagnóstico son muy limitadas y las investigaciones se restringen a estudios histológicos y a ultraestructurales. Método de control. La prevención de la marteliosis es de crucial importancia en la acuicultura de moluscos, ya que los episodios de mortalidad son un cuello de botella para la producción debido a que afectan al desarrollo socioeconómico del sector. Las enfermedades causadas por el parásitos de los grupos Halosporidia. Los protozoos del filo Halosporidia son parásitos obligados o hiperparásitos de una amplia variedad de hospedadores invertebrados. Ciclo de vida y transmisión. Los Halosporidia tradicionales se forman esporas. Los plasmodios se dividen por plasmotomía y eventualmente tienen una esporulación simultánea. Las esporas son liberadas al medio, normalmente después de la muerte del hospedador. La epidemiología. La infección se adquiere a comienzos de junio y a lo largo del verano a prevalencia e intensidad de la infección van aumentando.
alcanzando el mayor nivel de infección a finales de otoño. Método de diagnóstico. Tradicionalmente, la técnica de histopatología ha sido el método de elección para el diagnóstico de las enfermedades de moluscos en general, ya que proporciona mucha información sobre el estado general de la salud de los individuos y también permite la detección de un amplio rango de patógenos. Interés comercial causados por metazoos. Metazoos que poseen una relación de tipo parásita con los bivalvos marinos pertenecen a grupos muy diversos. Resulta muy difícil establecer cuando un organismo es parásito en el sentido estricto, ya que depende de la definición que se aplique y debido a conocerse el tipo de relación que exhiben con su hospedador. Los organismos excavadores, dentro de ellos tenemos las esponjas, los poliquetos y los moluscos bivalvos. Las esponjas, los poríferas, son un grupo muy diverso de metazoos primitivos dentro del cual existen algunas especies capaces de excavar sustratos calcáreos. Los poliquetos comprenden numerosos anélidos que ocupan la mayoría de los hábitats marinos, desde las intermareal hasta los fondos más profundos. Los moluscos bivalvos, diversos bivalvos excavadores, utilizan gran variedad de los sustratos calcáreos, incluyendo los corales y valvas de otros bivalvos. Sin embargo, solo aquellos bivalvos que poseen valvas gruesas, como las ostras, y construyen sustratos adecuados. Los helmintos parásitos, dentro de ellos tenemos los turbelarios, cestos larvales y trematodos digéneos. Estrategias de lucha frente a las enfermedades de los moluscos bivalvos. En el caso de las enfermedades propias de los criaderos de moluscos, el hecho de que los individuos se encuentran estabulados en medios cerrados o semiabiertos permiten el uso de estrategias específicas para esta situación, ya que se han tratado en capítulos previos. Acciones para impedir una enfermedad infecciosa llegue a una zona no afectada. La vía habitual de entrada de las enfermedades infecciosas es la introducción de individuos portadores de agentes patógenos, por lo que para minimizar los riesgos de introducción de una enfermedad infecciosa en una zona libre de dicha enfermedad, es aconsejable limitar las introducciones de individuos de otras zonas a los casos en los que sea estrictamente necesario, y en caso de realizarla ha de hacerse con un control riguroso para impedir la entrada de individuos portadores de agentes infecciosos. Acciones para minimizar los efectos de una enfermedad a una presencia de agente infeccioso. Este grupo de medidas se implementan para que, aun en el caso de que los individuos en una zona puedan entrar en contacto con el agente responsable de la enfermedad infecciosa, bien en la incidencia de la enfermedad sea reducida, bien la gravedad de la enfermedad sea limitada, permitiendo que los individuos afectados se comercialicen sin llegar a sufrir efectos graves. Medidas terapéuticas. Las medidas terapéuticas no se aplican en la acuicultura de moluscos bivalvos que se desarrollan en el medio natural, pues la combinación del medio abierto con el mecanismo de capacitación de alimento de estos organismos hace que no sea rentable el suministro de cualquier tipo de producto para sanar a individuos afectados por patógenos o enfermedades. Irradiación de enfermedades. Una posibilidad teórica de la lucha frente a las enfermedades establecida en una zona en tratar de hacer desaparecer de dicha zona el patógeno que la causa. Esto ha sido todo de mi parte y gracias por su atención.